El desequilibrio subyace detrás de todos los síntomas, al menos de los síntomas psicopatológicos. El desequilibrio está en la raíz de todo el mal. Al menos eso es lo que intento argumentarles y explicarles de la forma más clara posible en esta serie de vídeos que estoy subiendo al canal bajo el título de El sentido de la vida. Hay demasiados intereses creados para confundirnos, maltratarnos, dividirnos y confrontarnos, así que ojalá este espacio les sea de utilidad y si así fuere, si les resulta de provecho, por favor, compártanlo. Lo que nos hace realmente bien, también le hará bien a los demás. ¿Hay algo más importante que nuestra propia vida? ¿Verdad que no? Sí, la vida de los demás es muy importante, pero no más que la nuestra. De todos modos, para hacer algo por los demás, sea lo que fuere, por ejemplo, amarlos. No pedir que nos amen. Pedir amor y darlo son antónimos. Al igual que enamoramiento y amor están en dos extremos de un continuo. Digo, para hacer algo bueno e interesante para los demás, primero nos tenemos que hacer ese mismo regalo a nosotros. Como nos recuerda un acertijo Lama de cierto alumno preocupado, muy preocupado por el hambre en el mundo, que dirigiéndose desasosegadamente a su maestro, le pregunta: Maestro, ¿qué puedo hacer yo para aliviar ese terrible padecimiento que aflige a tantas personas? Y el maestro, después de escucharle atentamente y tomarse su tiempo, es una cosa de los maestros, tomándose su tiempo adecuado para contestarle, le responde lo siguiente: no ser tú un hambriento más, hijo. ¿Se entiende? Que traducido en román paladino, por si alguien no lo pilla y no se quiere dar por enterado, especialmente para aquellos que van por la vida de progres o del Club de France, de los que se autodenominan espirituales, que cuando unos y otros no terminan adoctrinados en alguna secta, acaban militando en las filas de cualquier movimiento político de corte populista que, lamentablemente, aman. Por tanto, significa que quien no ha logrado algo mínimamente de valor a base de su propio esfuerzo, sí, fruto de su trabajo, ya saben, de agachar el lomo, de pico y pala o de azadón o estudiando e hincando los codos, poco o nada tienen que ofrecer a los demás. Vamos, que predicar sin el ejemplo de haber transformado su propia realidad no sirve para nada. ¿Estamos de acuerdo al menos en esto? Entonces, siguiendo con lo nuestro, creo que resultará conveniente comenzar esta cuarta parte destacando algunas cosas que venimos comentando. Recapitulemos. Hemos dicho que el ser humano nace humano, vale decir, de carne y hueso y con todos los derechos y deberes propios del momento histórico que le ha tocado vivir, etcétera, pero sin ser, es decir, carente de subjetividad. El ser humano cuando nace es humano, qué duda cabe, pero tiene sustraído el ser en el sentido de que apenas tiene algo propio, aparte de los fluidos, vísceras y todo eso, toda esa biología haciéndolo sobrevivir, claro está, pero entidad propia, lo que se dice entidad propia, no la tiene. Y ya ni digamos autonomía, ni hablar de autonomía, somos un animalito inacabado, desvalido, y no solo al nacer, sino durante años. De ahí nuestra fuerte dependencia, nuestros vínculos de acero, con esa función nutriz que nos salva la vida, sacándonos de nuestra invalidez. Es decir, hablando con propiedad, no somos, no tenemos nada parecido a un conocimiento de sí mismos. Adquirir un autoconocimiento de nosotros mismos llevará su tiempo y no se producirá sin un trabajo interior, sin una transformación que consiste básicamente en desprendernos de las identificaciones con las que nos hemos identificado,
para advenir como sujetos, sujetos de deseo, no como súbditos. El súbdito está sujetado al deseo del otro, al deseo de los demás. Sujeto del deseo y súbdito son, por consiguiente, antónimos. Para atravesar el no ser, para dejar de ser súbdito, de ocupar la posición de súbditos y aparecer como sujeto deseante, como ser propiamente dicho, hay que atravesar un puente. Sí, un puente. Y este puente se llama angustia. Angustia es un término psicoanalítico que no tiene parangón conceptual en otras disciplinas. Decimos que a veces las personas se angustian precisamente para no angustiarse. Por ejemplo, es lo que sucede en las fobias. En el caso de los fóbicos, lo que hacen es desplazar esa angustia interna en un objeto exterior. Ya saben, agorafobia, aracnofobia y las cientos de etiquetas que ponen los psicólogos para no hilar núcleo al nódulo patógeno, a la fuente común que es causa de las diferentes manifestaciones de lo mórbido. La angustia, por tanto, no es sinónimo de estar angustiado. Más bien me angustio para escamotear el precio de la libertad. Hay un miedo a la libertad, ya lo saben, lean si no ese hermoso libro de igual título escrito con brillantez por Erich Fromm. Pensemos en esta curiosa paradoja. Somos un ser carente de ser. Podríamos plantear una especie de koan, como hacen en el budismo zen, formulando la siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos para ser si no somos? Observen que para responder al acertijo ya he dado una pista, la posibilidad de ser. El cómo hacemos lleva implícito que hay un camino. No hay subjetividad al entrar en el mundo. Esto es lo que les estoy diciendo. Siguen. No existe singularidad alguna que nos permita hablar de subjetividad y, por tanto, de entes autónomos. ¿Cómo vamos a serlos si somos una ensambladura de distintas personalidades, el producto efecto de una historia transgeneracional? Un corta y pega de la historia de nuestros antepasados. Sí, es así. Nos vamos conformando desde el exterior, desde el discurso de los otros. Conformando en un doble sentido del vocablo, formándonos, pero a la vez doblegándonos. ¿Se entiende? Nos vamos constituyendo, pero constituyendo en una alienación significante. Vale decir, enajenados, o sea, subyugados por los enunciados, fundamentalmente en forma de frases de aquellos que nos mecen la cuna, algo que los comunicadores de moda expresan hábilmente con sus dotes en oratoria como creencias inconscientes. Bueno, más o menos lo de la oratoria, porque hay cada mendrugo. Y como esto es algo estructural, pues no hay escapatoria. No hay escapatoria al comienzo. Desde que emitimos el primer sonido, suele ser un berrido en forma de llanto, cuando nos sacan como un conejito del vientre de la madre. Bueno, no exactamente del vientre, no al menos habitualmente. Paréntesis para decir que, según Sigmund Freud, en una de sus 3 teorías sexuales infantiles, publicadas en 1905, es decir, en un periodo muy cercano a ese hito que supone la publicación de la interpretación de los sueños, digo, en una de sus 3 teorías sexuales infantiles, la conocida como la teoría de la cloaca, los niños, las niñas, creen que somos concebidos por la boca y paridos por el ano, es decir, que lo que se ingiere luego reposa en el vientre y finalmente es depuesto, evacuado por la parte distal del tubo digestivo, es decir, por el culete. Y esto es así porque ignoran básicamente 2 cosas: la diferencia de sexos y la genitalidad femenina. Cierro el paréntesis, aunque
la verdad, me veo tentado a decir alguna cosa, a buen seguro, políticamente incorrecta, según la dictadura ideológicamente imperante por ciertos sectores, acerca de qué es un hombre, qué es una mujer. Lo dicho, mejor me callo la boca por el momento y sigo con el argumentario de nuestro tema. Nada más y nada menos que el sentido de la vida. Ahí queda eso. Entonces, si algo es estructural, significa que siempre se da. O sea, que es condición sine qua non. Y si es algo imprescindible para nuestra formación, no lo podemos considerar patológico. Acuérdense que dijimos que lo patológico precisamente es fijar algo transitorio, vale decir, detener el movimiento, el curso natural y saludable de las cosas, porque como sentencia ese axioma del I Ching, abro comillas, lo único inmutable es el cambio. Cierro comillas. De ahí que a ese libro ancestral de sabiduría china se lo conozca también como el libro de las mutaciones. La enfermedad se produce, por consiguiente, en la detención del movimiento. Detención del movimiento es lo que vale decir quedarnos permanentemente alienados al discurso del otro. Es decir, de los dos movimientos para el advenir del ser, nos quedamos en el primero, la alienación. Y nos olvidamos del otro, la separación. Repito, nuestra subjetividad es un movimiento doble, que por consiguiente se produce en dos tiempos. Primero, alienación, segundo, separación. El neurótico se queda detenido en el primer movimiento, le aterra escribir en primera persona su destino, es decir, no está dispuesto a volar por sí mismo. Sí, claro, como cualquier buen neurótico se quejará de la falta de libertad, de estar coartado por lo establecido, sometido a los dictámenes de los otros, vale decir, padres, jefes, políticos de turno, pero, ni Dios, ni todos los santos juntos lo arrancarán de esa posición lastimera, por mucho que proteste. No intentes hacerle el favor de ofrecerle aquello de lo que se queja, de solucionarle el motivo de lo que manifiesta como la causa de su pesadumbre, porque le harás una buena putada. Y te maldecirá. O sea, te dirá, pensará cosas malas de ti. De hecho, cuando deja de culpabilizar al otro y se responsabiliza de lo que tiene o no tiene, de lo que hay en su vida, de lo que ha conseguido o no conseguido, digo, cuando se hace cargo de su destino hasta ese momento, es precisamente cuando aparece la posibilidad de cambio, de cambiarse, de cambiar la realidad, de forma incipiente, si quieren, pero ahí está la posibilidad realmente transformadora. Lamentablemente, como la mayoría de la población mundial está infectada del virus de la neurosis, así nos va. Y no es que no haya vacuna para esta pandemia, claro que la hay, y se llama psicoanálisis. Sí, análisis personal. Pregunta ingenua, ¿y por qué no se populariza este remedio? Ahí lo dejo. Piensen por ustedes mismos. Reposen lo que venimos hablando hasta ahora. Consideremos, además, que ni siquiera nacemos con un yo. Que el yo se forma un poco después de advenir al mundo a través del canal del parto, concretamente entre los 6 y 18 primeros meses de vida. Tomen nota. Mediante un proceso psicológico denominado fase del espejo. Búsquenla por Google y así no me detendré en explicarla. Y por cierto, los más incrédulos en la maravillosa complejidad de nuestro psiquismo, compuesto de diferentes localidades, conscientes e inconscientes, comprobarán que esta importante etapa, crucial etapa en la estructuración de nuestro psiquismo, donde el nene o la nena
perciben por vez primera su imagen corporal completa, desarrollándose el yo como instancia psíquica, fue un descubrimiento, una brillante aportación a la historia del conocimiento por parte del doctor Lacan, el médico psiquiatra y psicoanalista al que ya he mencionado en reiteradas ocasiones. Para llegar a ser, tenemos que darnos cuenta de que no somos. Es sencillo de entender, es cuestión de pura lógica. Otra cosa, bien distinta, es que no nos haga ni puñetera gracia. Sobre todo, ninguna gracia a el yo. Y tampoco vamos a emplear más tiempo en él. Me parece que ya lo hemos presentado adecuadamente. Cierto es que la dificultad en entender cuando nos referimos, cuando hablamos de cuestiones genuinamente humanas, no radica en sofismas complicados, engorrosos o enrevesados para los que hay que tener un CI, un coeficiente de inteligencia superior a la media de la hostia. No, ¿qué va? Para nada. Su dificultad no es de índole intelectual. Vamos, que no tiene que ver con complejos procesos cognitivos, cálculos matemáticos arduos y todo eso que tanto respeto nos dan a los profanos en la materia. Su dificultad es de carácter moral. Así como lo oyen, en tanto en cuanto uno no ve más allá de sus prejuicios. Y estos están basados en la moral, en convencionalismos. Y a poco que profundicemos por ese camino de razonamiento, desembocamos de nuevo en el yo. Ya que el yo es anticambio, es conservador por naturaleza. De ahí que haya que hacer un esfuerzo para ir modernizando nuestra mente. ¿Me siguen? ¿Estamos de acuerdo? Bien, vaciarse entonces es el objetivo. Vaciarse de esas frases que nos han metido en la cabeza, de esas creencias que si bien en su día tuvieron una razón de ser, si quieren evolutiva en el desarrollo de la civilización, hoy son anacrónicas. Más aún, no solo impropias de la época presente que nos ha tocado vivir, sino inadecuadas y perjudiciales. Si alguien, por ejemplo, se refugia en una oquedad, en una caverna de una cala marina para guarecerse del oleaje al ver que el mar está revuelto. De momento, se encontrará a salvo, pero aquello que lo protege puede ser una trampa mortal si no abandona a tiempo esa guarida antes de que suba la marea. No sé si sirve el símil para ilustrar que aquello mismo que nos mantuvo sanos y a salvo durante un tiempo, por ejemplo, el hogar de nuestros padres o cuidadores, coarta nuestra libertad y también nuestra responsabilidad como especie. Sí, y solo si, no nos alejamos a tiempo. Libertad y responsabilidad van de la mano. La libertad tiene que ver con los grados de compromiso. Eso no lo enseñan en la escuela y menos que menos en la universidad. Si no renunciamos a esa zona de confort, detenemos el crecimiento. Así de claro. Y detener el crecimiento es la vía regia que conduce derechito a la enfermedad. No hay excusas para permanecer en el regazo de mamá o papaíto. No vale decir, es que no encuentro trabajo, es que la vivienda es cara. ¿Y si otros lo encuentran? Si otras se apañan para vivir independientes en un piso, ¿por qué tú no vas a poder? ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Están conmigo? Hay múltiples maneras de detener el crecimiento. Las estrategias de Amalek son innumerables para desviarnos del camino. ¿Se acuerdan de Amalek? La que continúa ostentando el podium en el ranking mundial de la estupidez humana
desde que el mundo es mundo, la number one indiscutible, sigue siendo la distracción. La distracción disfrazada de mil máscaras de entretenimiento. Y como los titiriteros que mueven los hilos del teatro de la vida conocen bien las flaquezas del alma humano y su ética brilla por su ausencia, se alían sin ningún pudor con el mal. Pero no vayamos a caer en el error neurótico por excelencia que consiste en echarle las culpas a los demás. Ojito con buscar enemigos afuera, a los que acusar para seguir alimentando nuestras quejas. Además, ya conocen el refrán, ese sabio refrán, el que se excusa, se acusa. Pues eso, seamos sinceros. Si esos saltimbanquis están en la cima es porque alguien los ha puesto ahí. Si están tan encumbrados es porque algunos les han facilitado el acceso. Para que el mal triunfe solo se necesita que los buenos no hagan nada, como decía Edmund Burke. Y continuando con otro filósofo, desde Hegel conocemos bien esa dialéctica del amo y el esclavo, donde el súbdito, por cobardía, no se la jugó en su deseo. Sí, es un cagao, que necesita someterse a un señor feudal al que rendirle pleitesía. No me miren algunos así con esa cara. Las cosas cambian. La historia es un devenir. Ya no estamos en Walt Disney, ni en la Edad Media. Investiguen si quieren esa genealogía del deseo. No actuar cuando se debería, no tomar cartas en el asunto cuando el asunto lo requiere, dejarse llevar por esa indiferencia histérica, ir de alma bella, casa muy bien con ese no querer saber sobre la verdad. Pasotismo del que sacan buena tajada los titiriteros erigidos en nuevos amos. El mito de la caverna de Platón refleja bien, muy bien, y nunca mejor dicho, en un doble sentido del término, esa pasión por la ignorancia. ¿Se acuerdan, además, de ese personaje de Matrix? Cipher, ese que llega a un acuerdo con el malo malísimo, el agente Smith, para abandonar la nave de Morfeo. Uno puede pensar, qué cabrón, traicionar a sus compañeros a cambio de un trato que le diese fama y dinero. Bueno, son maneras de ver la cuestión. Este tío había vivido, visto y comparado y decidió volverse atrás. Ok, se rajó y todo eso que quieran, pero eligió. Subrayemos esta palabra, eligió la vida que quería. Hubo una vida de engaño, ¿de acuerdo? Eligió la píldora azul después de haber ingerido la roja. La roja, recordemos, era la de ver la realidad real. Evidentemente, no voy a aplaudirle, ni mucho menos a hacer una apología de la cobardía y la pasión por la ignorancia. Lo que quisiera resaltar con la analogía que nos brinda esta buena película, buenísima película, no como la porquería de la mayoría de pelis regadas de subvenciones por las instituciones públicas de ciertos países que siguen los mantras imperantes y que por lo tanto apenas tienen nada que decir. Lo destacable, digo, en relación a lo que venimos conversando, de lo mucho reseñable de tan ingenioso film, es que al menos este fichaje, el malo de Cipher, elige conscientemente. Y lo que le ocurra o le deje de ocurrir será producto, sí, de su decisión. El drama es que, volviendo a los neuróticos, vale decir a la mayoría de las personas, el drama, insisto, es que ni tan siquiera saben que están eligiendo pastilla azul, verde o colorada, ignorando por consiguiente la trascendentalidad de las decisiones importantes de su vida tomadas de esa manera, de esa peculiar y extraña manera, una manera rara, es decir, inconscientemente.
Porque decidir, siempre decidimos, bien sea consciente o inconscientemente. No decidir es una decisión. No darse por enterados, no darse por enteradas, también. Nadie puede escapar a esta bendita posibilidad que todos tenemos como seres humanos, la elección. Posibilidad barra responsabilidad. Elegir, siempre elegimos, consciente o inconscientemente. Incluso decidir no elegir es una decisión. Acuérdense, es una frase de Sartre, de Jean-Paul Sartre. Si nos dejamos llevar por la pasión, por la ignorancia, seremos esclavos creyendo cuasi alucinatoriamente que somos príncipes o princesas reinando y viviendo y haciendo lo que nos plazca, cuando en realidad esa falta de conciencia de aquello que nos somete nos hace aún ser más sumisos, súbditos, esclavos. Sí, todavía más instrumentos al servicio del deseo de otros, viviendo y muriendo sin saber nada de nosotros mismos, ni un ápice del sí mismo, siendo hablados por el discurso de otros, discurso grabado en las cabecetas de semejantes neuróticos. Son esas creencias inconscientes de las que tanto les hablan los predicadores actuales. Pero, cuidadito, no hay escapatoria. Eso es lo que les estoy diciendo, que en esa pasión por la ignorancia, lo que hay en el fondo es un deseo de no saber. Sí, inconscientemente, pero eso no significa que no tenga que ver con nosotros, que el inconsciente vaya por una parte y yo por otra, es continuar creyendo en Alicia, en el País de las Maravillas, o sea, siendo un ingenuo, una ingenua. No, de ninguna manera, de eso nada. Pongámonos serios. En el aparato psíquico, las localidades están interconectadas y por lo tanto mi inconsciente no anda completamente de por libre. De ser así, no existiría la posibilidad de cambio, no existiría la libertad, no habría responsabilidad. Nada tendría sentido.